La Metamorfosis, relato corto escrito por Franz Kafka. Capítulo 2. A más de 100 años de su publicación, esta obra sigue vigente, ya que el ser humano aún tiene, en la vida, la disyuntiva de elegir entre el ser o tener. La vasta mayoría elige la de tener, aunque esto cause angustia e insatisfacción. Hasta la caída de la tarde no despertó Gregorio de su profundo sueño, similar a un desmayo. No hubiese despertado mucho más tarde, aún sin ser molestado, porque se sentía suficientemente repuesto y descansado. Sin embargo, le parecía como si lo hubiesen despertado unos pasos furtivos y el ruido de la puerta que daba al vestíbulo al ser cerrada con cuidado. El resplandor de las farolas eléctricas de la calle se reflejaba pálidamente aquí y allá en el techo de la habitación y en las partes altas de los muebles, pero abajo, donde se encontraba Gregorio, reinaban las sombras. Tanteando todavía torpemente con sus antenas, que ahora aprendía a valorar, se deslizó lentamente hacia la puerta para ver lo que había ocurrido allí. Su costado izquierdo parecía una larga y repugnante llaga que le daba desagradables tirones y le obligaba realmente a cojear con sus 2 filas de patas. Por cierto, una de las patitas había resultado gravemente herida durante los incidentes de la mañana y se arrastraba sin vida. Casi parecía un milagro que solo una hubiese resultado herida. Solo cuando ya había llegado a la puerta, advirtió que lo que le había traído hacia ella era el olor de algo comestible, porque allí había un tazón lleno de leche dulce en la que nadaban trocitos de pan. Estuvo a punto de llorar de alegría porque ahora tenía aún más hambre que por la mañana, e inmediatamente introdujo la cabeza dentro de la leche casi hasta por encima de los ojos. Pero pronto volvió a sacarla con desilusión, porque no solo comer le resultaba difícil debido a su delicado costado izquierdo, ya que para comer tenía que poner todo su cuerpo en movimiento como jadeando, sino que, además, la leche, que siempre había sido su bebida favorita y que seguramente por eso la había traído su hermana, ya no le gustaba más. Es más, se retiró casi con repugnancia del tazón y retrocedió a rastras hacia el centro de la habitación. El cuarto de estar estaba alumbrado, por lo que veía a Gregorio a través de la rendija de la puerta, pero hoy no se oía ruido alguno. Como era habitual a estas horas del día, el padre solía leer en voz alta el periódico vespertino a la madre y a veces también a la hermana. Bueno, quizá esta costumbre de leer en voz alta, tal como le contaba y le escribía siempre su hermana, se había perdido del todo en los últimos tiempos. Pero todo a su alrededor permanecía en silencio, a pesar de que, sin duda, la casa no estaba vacía. «¿Qué vida tan apacible lleva mi familia?», se dijo Gregorio mientras miraba fijamente la oscuridad que reinaba ante él. Se sintió muy orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y a su hermana la vida que llevaban en una vivienda tan hermosa. Pero, ¿qué ocurriría si la tranquilidad, todo el bienestar, toda la satisfacción llegasen ahora a un terrible final? Para no perderse en tales pensamientos, prefirió Gregorio ponerse en movimiento y arrastrarse de acá para allá por la habitación. En una ocasión, durante el largo anochecer, se abrió una pequeña rendija, una vez en una puerta lateral y otra vez en la otra, y ambas volvieron a cerrar rápidamente. Probablemente alguien tenía la necesidad de entrar, pero al mismo tiempo vacilaba. Entonces Gregorio se paró justamente delante de la puerta del cuarto de estar, decidido a hacer entrar de alguna manera al indeciso visitante, o al menos para saber de quién se trataba. Pero la puerta ya no se abrió más, y Gregorio esperó en vano. Era irónico que por la mañana, solamente hace unas horas, cuando todas las puertas estaban bajo llave, todos querían entrar en su habitación, y ahora que él había abierto una puerta y que las demás habían sido abiertas sin duda durante el día, no venía nadie,
aun cuando las llaves estaban metidas en las cerraduras desde fuera. Muy tarde, ya de noche, se apagó la luz en el cuarto de estar y entonces fue fácil comprobar que los padres y la hermana habían permanecido despiertos todo ese tiempo, porque tal y como se podía oír perfectamente, se retiraban de puntillas los tres juntos en este momento. Así pues, seguramente hasta la mañana siguiente no entraría nadie más en la habitación de Gregorio. Disponía de mucho tiempo para pensar, sin que nadie le molestase, acerca de cómo le convendría organizar en adelante su vida. Pero su habitación de techos altos, que daba la impresión de estar vacía y en la cual estaba obligado a permanecer tumbado en el suelo, le asustaba sin que pudiera descubrir cuál era la causa, puesto que era la habitación que ocupaba desde hacía muchos años. Y con un giro medio inconsciente y no sin cierta vergüenza, se apresuró a meterse bajo el sillón, en donde, a pesar de que con su caparazón se sentía algo estrujado y de que no podía levantar la cabeza, se sintió pronto muy cómodo y solamente lamentó que su cuerpo fuese demasiado ancho para poder desaparecer por completo debajo del sillón. Allí permaneció durante toda la noche, que pasó en parte inmerso en un semisueño, del que una y otra vez lo despertaba el hambre con un sobresalto, y en parte entre preocupaciones y confusas esperanzas que lo llevaban a la conclusión de que, de momento, debía mantener calma, mucha paciencia y gran consideración a su familia para hacer soportables las molestias que, en su estado actual, no podía evitar producirles. Muy temprano en la mañana, en los primeros rayos de luz del día, tuvo Gregorio la oportunidad de poner a prueba las decisiones que acababa de tomar, porque la hermana, casi vestida del todo, abrió la puerta del vestíbulo y miró con expectación hacia adentro. Tiene que estar en alguna No lo parte. encontró enseguida, No puede haber volado. pero cuando lo descubrió debajo del sillón, se asustó tanto que, sin poder dominarse, volvió a cerrar la puerta desde fuera. Pero como si se arrepintiese de su comportamiento, inmediatamente abrió de nuevo y entró de puntillas, como si se tratase de un enfermo grave o de un extraño. Gregorio había adelantado la cabeza casi hasta el borde del sillón y la observaba. Se daría cuenta de que había dejado la leche, pero no por falta de hambre, y le traería otra comida más adecuada. Si no caía en la cuenta por sí misma, Gregorio preferiría morir de hambre antes que llamarle la atención sobre esto, a pesar de que sentía unos enormes deseos de salir de debajo del sillón, arrojarse a los pies de la hermana y rogarle que le trajese algo bueno de comer. Pero la hermana reparó con sorpresa en el tazón lleno que alrededor se había vertido un poco de leche y lo levantó del suelo, aunque no lo hizo directamente con las manos, sino cuidadosamente con un trapo, y se lo llevó. Gregorio tenía mucha curiosidad de saber lo que le traería en su lugar, e hizo al respecto las más diversas conjeturas. Pero nunca hubiese podido adivinar lo que la bondad de la hermana iba realmente a hacer. Un poquito de esto y un poquito de aquello. Para poner a prueba su gusto, le trajo muchas cosas para elegir, todas ellas extendidas sobre un viejo periódico. Y por delicadeza, como sabía que Gregorio nunca comería delante de ella, Espero que ahora sí lo coma. se retiró rápidamente e incluso echó la llave para que Gregorio se diese cuenta de que podía ponerse todo lo cómodo que desease. Había verduras medio podridas, huesos de la cena rodeados de una salsa blanca que se había ya endurecido, algunas uvas pasas y almendras, un queso que, hacía 2 días, Gregorio había considerado incomestible, un trozo de pan, otro trozo de pan untado con mantequilla y otro trozo de pan untado con mantequilla y sal. Además, añadió a todo esto el tazón que, a partir de ahora, probablemente estaba destinado a Gregorio y en el cual había vertido agua. Las patitas de Gregorio zumbaban cuando se acercaba el momento de comer.
Por otra parte, sus heridas debían estar curadas del todo porque ya no notaba molestia alguna. Se asombró y pensó en cómo, hacía más de un mes, se había cortado un poco un dedo, y esa herida, todavía anteayer, le dolía bastante. ¿Tendré ahora menos sensibilidad?, pensó, y ya chupaba con voracidad el queso, que fue lo que más fuertemente y de inmediato le atrajo. Sucesivamente, a toda velocidad, y con los ojos llenos de lágrimas de alegría, devoró el queso, las verduras y la salsa. Los alimentos frescos, por el contrario, no le gustaban. Ni siquiera podía soportar su olor, hasta el punto de arrastrar lejos aquellas cosas que no quería comer. Y hacía un rato que había terminado y permanecía tumbado perezosamente en el mismo sitio, cuando la hermana, como señal de que debía retirarse, giró lentamente la llave. A pesar de que ya dormitaba, se sobresaltó y se apresuró a esconderse bajo el sillón. Pero le costó una gran fuerza de voluntad permanecer debajo del sillón, aún el breve tiempo en el que la hermana estuvo en la habitación, porque, a causa de la abundante comida, el vientre se había abultado un poco y apenas podía respirar en el reducido espacio. Entre pequeños ataques de asfixia, veía con ojos un poco saltones cómo la hermana, que nada imaginaba de esto, barría con su escoba no solamente los restos, sino también los alimentos que Gregorio ni siquiera había tocado, como si estos ya no se pudiesen utilizar, y cómo tiraba todo precipitadamente a un cubo, que cerró con una tapa de madera, después de lo cual se llevó todo. Apenas había cerrado la puerta cuando Gregorio salía ya de debajo del sillón. Se estiraba y se inflaba. De esta forma recibía Gregorio su comida diaria una vez por la mañana, cuando los padres y la criada todavía dormían, y una segunda vez después de la comida del mediodía, porque entonces los padres dormían un ratito y la hermana mandaba a la criada a algún recado. Sin duda los padres no querían que Gregorio se muriese de hambre, pero quizá no hubieran podido soportar enterarse de sus costumbres alimenticias ni su manera de comer, y era mejor que solo tuviesen una idea por lo que la hermana les pudiese contar. Quizá también la hermana quería ahorrarles esta pequeña pena porque, de hecho, ya sufrían bastante. Gregorio no pudo enterarse de las excusas con las que el médico y el cerrajero habían sido despedidos de la casa en aquella primera mañana, puesto que, como no podían entenderle, nadie, ni siquiera la hermana, pensaba que él pudiese entender a los demás. Y así, cuando la hermana entraba a su habitación, tenía que conformarse con escuchar de vez en cuando sus monólogos, sus suspiros y sus invocaciones a los santos. Días después, cuando ya se había acostumbrado un poco a todo, naturalmente nunca podría pensarse en que se acostumbrase del todo, pero más relajada, pudo Gregorio advertir en ella alguna observación hecha amablemente o que así podía interpretarse. Vaya, hoy sí que le ha gustado. Decía cuando Gregorio había comido con abundancia, mientras que, en el caso contrario, cada vez más frecuente, Oh, hoy lo ha dejado todo. Bueno, solía decir con tristeza. Aun cuando Gregorio no se enteraba de novedad alguna de forma directa, escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas, y tan pronto escuchaba voces, corría enseguida hacia la puerta de donde provenían y se estrujaba con todo su cuerpo contra ella para escuchar mejor. Especialmente en los primeros tiempos, no había ninguna conversación que, de alguna manera, si bien solo en secreto, no tratase de él. A lo largo de 2 días se escucharon durante las comidas discusiones sobre cómo se debían comportar en adelante. Pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, porque siempre había en casa al menos 2 miembros de la familia, ya que seguramente nadie quería quedarse solo en casa, y tampoco podían de ningún modo dejar la casa sola. Incluso desde el primer día, la criada, de quien no estaba del todo claro qué y cuánto sabía de lo ocurrido, había pedido de rodillas a la madre que la despidiese inmediatamente, y cuando, un cuarto de hora después, se marchaba con lágrimas en los ojos, daba gracias por el despido como si fuera el favor más grande que se le hubiese hecho.
y sin que nadie se lo pidiese, hizo un solemne juramento de no decir nada a nadie. Ahora la hermana, junto con la madre, tenía que cocinar. Si bien esto no les ocasionaba mucho trabajo, porque no era demasiado lo que comían. Un poquito más. Una y otra vez escuchaba a Gregorio cómo uno animaba en vano al otro a que comiese y no recibía más contestación que «Gracias, tengo suficiente» o algo parecido. Quizá tampoco se bebía nada. A veces la hermana preguntaba al padre si quería tomar una cerveza y se ofrecía amablemente a ir ella misma a buscarla. Puedo ir si gustas. Y como el padre permanecía en silencio, añadía para que él no tuviese reparos que también podía mandar a la portera. Pero entonces el padre respondía por fin con un rotundo «no», que no admitía réplica. Ya no se hablaba más del asunto. Ya en el transcurso del primer día, el padre explicó tanto a la madre como a la hermana toda la situación económica y las perspectivas. De vez en cuando se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales, que había salvado de la quiebra de su negocio ocurrida hace 5 años, en algún documento o libro de anotaciones. Se oía como abría el complicado cerrojo y lo volvía a cerrar después de sacarlo. Yo guardo dinero en esta caja. Algunos documentos que me pueden servir. Estas explicaciones del padre eran, en parte, la primera cosa grata que Gregorio oía desde su enclaustramiento. Gregorio siempre había creído que al padre no le había quedado nada de aquel negocio. Al menos el padre no le había dicho nada en sentido contrario. Y por otra parte, tampoco Gregorio le había preguntado. Ir al banco por él. Este documento lo guardé hace mucho tiempo. Ahora es este. Por aquel entonces, la preocupación de Gregorio había sido hacer todo lo posible para que la familia olvidase rápidamente el desastre comercial en que los había sumido a todos en la más completa desesperación. Y así había empezado entonces a trabajar con tal empeño que casi de la noche a la mañana había pasado de ser un simple dependiente a un viajante que, naturalmente, tenía otras muchas posibilidades de ganar dinero y cuyos éxitos profesionales, en forma de comisiones, se convierten inmediatamente en dinero contante y sonante que se podía poner sobre la mesa en casa ante el asombro y la alegría de todos. Habían sido buenos tiempos, y después nunca se habían repetido, al menos no con ese esplendor, a pesar de que Gregorio, después, ganaba tanto dinero que estaba en situación de cargar con todos los gastos de la familia, y así lo hacía. Se habían acostumbrado a esto, tanto la familia como Gregorio. Se aceptaba el dinero con agradecimiento, él lo entregaba con gusto, pero ya no emanaba de ello un calor especial. Solamente la hermana había permanecido unida a Gregorio, y su intención secreta consistía en mandarle el año próximo al conservatorio sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo, y que se compensarían de alguna otra forma, porque ella, al contrario que Gregorio, sentía un gran amor por la música, y tocaba el violín de una forma conmovedora. Con frecuencia, durante las breves estancias de Gregorio en la ciudad, se mencionaba el conservatorio en las conversaciones con la hermana, pero solo como un hermoso sueño en cuya realización no podía ni pensarse. Y a los padres ni siquiera les gustaba escuchar estas inocentes alusiones. Pero Gregorio pensaba decididamente en ello. Tenía la intención de darlo a conocer solemnemente en Nochebuena. Este tipo de pensamientos, completamente inútiles en su estado actual, eran los que le pasaban por la cabeza mientras permanecía allí pegado a la puerta y escuchaba. A veces ya no podía escuchar más de puro cansancio y en un descuido se golpeaba la cabeza contra la puerta, pero inmediatamente volvía a levantarla porque incluso el pequeño ruido que había producido con ello había sido escuchado al lado y había hecho enmudecer a todos. ¿Qué es lo que hará? Decía por fin el padre dirigiéndose a todas luces hacia la puerta. Después se reanudaba poco a poco la conversación que había sido interrumpida. Entonces, De esta forma Gregorio se enteró muy bien, ya que el padre solía repetir con frecuencia sus explicaciones, en parte porque él mismo ya hacía tiempo que no se ocupaba de estas cosas, y en parte también porque la madre no entendía toda la primera de que, a pesar de la desgracia, todavía quedaba una pequeña fortuna,
Aunque no era demasiado, los intereses, aún intactos, habían aumentado un poco más durante todo este tiempo. Además, el dinero de su salario casi íntegro de cada mes, Gregorio lo entregaba a la familia. No se gastaba del todo y se había ido convirtiendo en un pequeño capital, ya que él se guardaba para sí unos pocos florines. Gregorio, detrás de su puerta, asentía entusiasmado, contento por la inesperada previsión y ahorro. La verdad es que, con ese dinero sobrante, Gregorio podía haber descontado más rápidamente la deuda que tenía el padre con el patrón, y el día en que por fin hubiese podido abandonar ese trabajo habría estado más cercano. Pero ahora era sin duda mucho mejor así, tal y como lo había dispuesto el padre. Sin embargo, este dinero no era del todo suficiente como para que la familia pudiese vivir de los intereses. Bastaba quizá para mantener a la familia un año, cuando mucho 2, pero más tiempo, imposible. Así pues, se trataba de una suma de dinero que, en realidad, no podía tocarse y que debía ser reservada para un caso de necesidad. Pero el dinero para vivir no había más opción que ganarlo. Ahora bien, el padre era ciertamente un hombre sano, pero ya viejo, que desde hacía 5 años no trabajaba, y por lo tanto, poco podía esperarse de él. Durante estos 5 años, que habían constituido las primeras vacaciones de su esforzada y sin embargo infructuosa existencia, había engordado mucho y por ello se había vuelto muy lento. Y la anciana madre tenía que ganar dinero, ella que padecía de asma, a quien un paseo por la casa producía fatiga y que pasaba 1 de cada 2 días con dificultades respiratorias, tumbada en el sofá con la ventana abierta. ¿Y la hermana también tenía que ganar dinero? Ella que todavía era una criatura de 17 años, a quien uno se alegraba de poder proporcionar la forma de vida que había llevado hasta ahora y que consistía en vestirse bien, dormir mucho, ayudar en la casa, participar en algunas diversiones modestas y sobre todo, tocar el violín. Cuando se empezaba a hablar de la necesidad de ganar dinero, Gregorio acababa por abandonar la puerta y arrojarse sobre el fresco sofá de cuero que estaba junto a la puerta, porque se ponía al rojo vivo de vergüenza y tristeza. A veces permanecía allí tumbado durante toda la noche. No dormía ni un momento y se restregaba sobre el cuero durante horas. A veces también se tomaba el esfuerzo excesivo de empujar la butaca hasta la ventana, trepar a continuación hasta el alféizar y allí, subido en la butaca, permanecer inclinado y mirando a través de la misma, sumido en sus recuerdos, ya que antaño le gustaba siempre mirar durante mucho tiempo apoyado así. Pero efectivamente, poco a poco, día tras día, veía cada vez con menos claridad las cosas que ni siquiera estaban muy alejadas. Ya no podía ver el hospital de enfrente, cuya visión constante había antes maldecido, y si no hubiese sabido muy bien que vivía en una tranquila pero completamente urbanizada calle, podría haber creído que veía desde su ventana un desierto en el que el cielo gris y la gris tierra se unían sin poder distinguirse uno de otra. A su atenta hermana le bastó ver la butaca bajo la ventana un par de veces para que, a partir de entonces, después de haber recogido la habitación, la colocase siempre bajo aquella. Vaya, has vuelto a tu antigua costumbre de ver por la ventana. E incluso dejase abierta la contraventana interior. Bueno, Si Gregorio hubiese podido hablar con la hermana y darle las gracias por todo lo que tenía que hacer por él, hubiese soportado mejor sus remordimientos por los trabajos que ocasionaba. Pero de esta forma, Gregorio sufría aún más. Ciertamente, la hermana intentaba hacer más llevadero lo desagradable de la situación y, naturalmente, cuanto más tiempo pasaba, tanto más difícil le resultaba conseguirlo. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, lo veía todo con mayor claridad. Ahora ya el solo hecho de que la hermana entrase era para él algo terrible. Apenas había entrado y sin cuidarse siquiera de cerrar previamente la puerta, como antes lo hacía, cuando ponía mucha atención en ocultar a todos el espectáculo que ofrecía la habitación de Gregorio. Ahora corría presurosa hacia la ventana, la abría de par en par violentamente,
como si se hallase a punto de asfixiarse y, aunque hiciese mucho frío, permanecía durante algunos momentos ante ella y respiraba profundamente. Tales carreras y estrépitos alarmaban a Gregorio 2 veces al día. Durante todo ese tiempo se quedaba temblando bajo el sillón. Dios mío. Pero sabía muy bien que su hermana le hubiese evitado con gusto todo esto, de haberle sido posible a ella permanecer con la ventana cerrada en la misma habitación en la que se encontraba Gregorio. Hacía aproximadamente un mes de la transformación de Gregorio y el aspecto de este ya no era para la hermana motivo especial de asombro. Una vez llegó un poco antes de lo previsto y encontró a Gregorio mirando por la ventana, inmóvil y realmente colocado para asustar. A Gregorio no le hubiese extrañado si ella no hubiese entrado, ya que él, con su posición, impedía que ella pudiese abrir de inmediato la ventana como siempre lo hacía. Pero ella no solamente no entró, Dios mío. sino que retrocedió y salió cerrando la puerta. Un extraño habría podido pensar que Gregorio la había acechado y había querido morderla. Gregorio naturalmente se escondió enseguida bajo el sillón, pero tuvo que esperar hasta mediodía antes de que la hermana volviese de nuevo. Y además parecía mucho más intranquila que de costumbre. Gregorio sacó la conclusión de que su aspecto todavía le resultaba insoportable y continuaría pareciéndoselo, y que ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver incluso la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del sillón. Para ahorrarle también este espectáculo, ese mismo día jaló con mucha dificultad una sábana, la arrastró hasta el sillón y con mucho esfuerzo, ayudado de sus mandíbulas, logró colocarlo encima del sillón y después de casi 4 horas de trabajo, logró finalmente que quedara dispuesto de tal forma que él quedaba tapado del todo y la hermana, incluso si se agachaba, no podía verlo. Si en opinión de la hermana esta sábana no hubiese sido necesaria, podría haberla ella misma retirado, porque estaba suficientemente claro que Gregorio no se aislaba por gusto. Bueno, Pero dejó la sábana tal como estaba. E incluso Gregorio, al levantar sigilosamente con la cabeza una punta de ella para ver cómo la hermana reaccionaba ante la nueva disposición, creyó adivinar en ella una mirada de gratitud. Durante los primeros 2 meses, los padres no consiguieron decidirse entrar a su habitación, y Gregorio escuchaba con frecuencia cómo ahora reconocían el trabajo de la hermana, a pesar de que anteriormente se habían enfadado muchas veces con ella porque les parecía una chica un poco inútil. Pero ahora, con frecuencia ambos, el padre y la madre, esperaban ante la habitación de Gregorio mientras la hermana recogía y apenas había salido, tenía que contar con todo detalle qué aspecto tenía la habitación, lo que había comido Gregorio, cómo se había comportado esta vez y si quizás se advertía una pequeña mejoría. Por cierto, la madre quiso entrar a ver a Gregorio relativamente pronto, pero el padre y la hermana se lo impidieron. Al principio con argumentos racionales que Gregorio escuchaba con mucha atención y con los que estaba muy de acuerdo. entrar a ver a Gregorio. Pero más tarde hubo que impedírselo por la fuerza Hijo mío, y entonces gritaba. es que no comprenden que tengo Entonces que entrar a Gregorio verlo. pensaba que quizás sería bueno que la madre entrase. Naturalmente no todos los días, pero sí, por ejemplo, una vez a la semana. Ella comprendía todo mucho mejor que la hermana, quien, a pesar de todo su valor, no dejaba de ser al fin y al cabo solo una niña. Y en última instancia, quizás solo se había hecho cargo de una tarea tan difícil por alguna ligereza infantil. Pasaría poco tiempo antes de que se realizase el deseo de Gregorio de ver a su madre. Durante el día, Gregorio no quería mostrarse por la ventana por consideración a sus padres, pero tampoco podía arrastrarse demasiado por los pocos metros cuadrados del suelo. Ya apenas soportaba con dificultad estar tumbado tranquilamente durante la noche. Pronto ya ni siquiera la comida le producía alegría alguna. Y así, para distraerse, adoptó la costumbre de arrastrarse en todas las direcciones por las paredes y el techo. Le gustaba especialmente permanecer colgado en el techo. Era algo muy distinto a estar tumbado en el suelo. Se respiraba con más libertad, el cuerpo se sentía invadido por una ligera vibración y se balanceaba relajado.
sumido en la casi feliz y divertida distracción en la que se encontraba allá arriba, un día aconteció que, para su sorpresa, se desprendió del techo y se fue a estrellar contra el suelo. Pero ahora, naturalmente, dominaba su cuerpo de una forma muy distinta a como lo había hecho antes, y no se hizo daño, incluso después de semejante caída. La hermana se dio cuenta muy pronto la nueva diversión que Gregorio había descubierto, y entonces se le metió en la cabeza la posibilidad de facilitarle a Gregorio todos los medios para su desplazamiento, sacando de allí todos los muebles que se lo impedían, principalmente el armario y el escritorio. Ella no era capaz de hacerlo todo sola, tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre, y en cuanto a la criada, no le hubiese ayudado seguramente porque esa chica, de unos 16 años, resistía ciertamente con valor desde que se despidió a la cocinera anterior, pero había pedido el favor de poder mantener la cocina constantemente cerrada y abrirla solamente cuando la llamasen. Así pues, no le quedó a la hermana más remedio que valerse de la madre, y eso en alguna ocasión en la que el padre estuviese ausente. Y llegó el día. La madre acudió con exclamaciones de excitada alegría, pero enmudeció ante la puerta de la habitación de Gregorio. Como es lógico, primero la hermana se cercioró de que todo en la habitación estaba en orden. Después dejó entrar a la madre. Gregorio se había apresurado a colocar la sábana aún más bajo y con más pliegues, de modo que, de verdad, tenía el aspecto de una sábana lanzada casualmente sobre el sillón. Gregorio se abstuvo esta vez de espiar por debajo de la sábana. Renunció a ver esta vez a la madre y se contentaba solo con que hubiese venido. «Vamos, acércate. No se le ve», dijo la hermana, y sin duda llevaba a la madre de la mano. Gregorio oyó entonces cómo las frágiles mujeres movían de su sitio el pesado y viejo armario, y cómo la hermana siempre tomaba sobre sí la mayor parte del trabajo, sin hacer caso de las advertencias de la madre que temía que se esforzase demasiado. Solo mover el armario tomó mucho tiempo, y después de aproximadamente un cuarto de hora de trabajo, dijo la madre que deberían dejar hasta ahí el armario, porque en primer lugar era demasiado pesado, por lo que no acabarían antes de que regresase el padre, y de continuar, el armario podría quedar en medio de la habitación, bloqueando a Gregorio cualquier camino, y en segundo lugar, ella no estaba del todo segura de que se le hiciese a Gregorio un favor con retirar los muebles. Antes, al contrario, la vista de las paredes desnudas le oprimía el corazón. ¿Y por qué no iba a sentir Gregorio lo mismo? Puesto que él ya hacía tiempo que estaba acostumbrado a los muebles de la habitación, y por eso se sentiría abandonado en la habitación vacía. Finalizó la madre en voz baja, porque ella hablaba casi siempre susurrando, como si quisiera evitar que Gregorio, cuyo escondite exacto ella ignoraba, escuchase siquiera el sonido de su voz, porque ella estaba convencida de que él no entendía las palabras. ¿Y es que acaso no parece que retirando los muebles le mostramos que perdemos toda esperanza de mejoría y lo abandonamos a su suerte sin consideración alguna? Yo creo que lo mejor sería que intentásemos conservar la habitación en el mismo estado en que se encontraba antes, para que Gregorio, cuando regrese de nuevo con nosotros, encuentre todo tal como estaba y pueda olvidar más fácilmente todo lo vivido en este tiempo. Al escuchar estas palabras de la madre, Gregorio reconoció que la falta de toda conversación directa con un ser humano, junto a la vida monótona en el seno de la familia, tenía que haber confundido sus facultades mentales a lo largo de estos 2 meses, porque de otro modo no podía explicarse que él hubiese podido desear seriamente que se vaciase su habitación. Deseaba realmente permitir que transformasen su cálida habitación, amueblada confortablemente con los viejos muebles heredados de su familia, en una cueva en la que, efectivamente, podría arrastrarse en todas direcciones sin obstáculo alguno, pero a costa que olvidase al mismo tiempo, rápidamente y por completo, de su pasada condición humana. Ya se encontraba a punto de aquel olvido y solamente le había conmovido la voz de su madre, que no había oído desde hacía tiempo. Nada debía retirarse, todo debía quedar como estaba. No podía prescindir en su estado de la bienhechora influencia de los muebles, y si los muebles le impedían arrastrarse sin sentido de un lado para otro, no se trataba de un perjuicio, sino de una gran ventaja. Pero la hermana era lamentablemente de otra opinión, no sin cierto derecho. Se había acostumbrado a aparecer frente a los padres
como experta en discutir sobre asuntos concernientes a Gregorio. Y de esta forma, esta idea expuesta por la madre fue para Greta motivo suficiente para que insistiera y declarara que no solo debían ser retirados de la habitación el armario y el escritorio como había pensado en un principio, sino todos los muebles a excepción del imprescindible sillón. Naturalmente, no solo se trataba de una terquedad infantil y de la confianza en sí misma, repentina y difícilmente adquirida en los últimos tiempos, sino que la impulsaba esta exigencia de que ella había observado efectivamente que Gregorio necesitaba mucho espacio para arrastrarse y que, en cambio, no hacía un uso manifiesto de los muebles, al menos por lo que se veía. Pero quizá jugaba también un papel importante el carácter exaltado de una chica de su edad, que busca satisfacción en cada oportunidad y por el que Greta ahora se dejaba tentar, con la intención de hacer por él más aún de lo que hasta ahora hacía. Porque en una habitación en la que solo Gregorio era dueño y señor de las paredes vacías, no se atrevería a entrar ninguna otra persona más que Greta. Así pues, no se dejó disuadir por la madre de sus propósitos, y como se sentía insegura y a disgusto en esta habitación, pronto enmudeció y ayudó a la hermana con todas sus fuerzas a sacar el armario. Bueno, en caso de necesidad, Gregorio podía prescindir del armario, pero el escritorio tenía que quedarse, y apenas habían abandonado las mujeres la habitación con el armario en el cual se apoyaban gimiendo, cuando Gregorio sacó la cabeza de debajo del sillón para ver cómo podía tomar cartas en el asunto lo más prudente y discretamente posible. Pero por desgracia, fue precisamente la madre quien regresó primero, mientras Greta, en la habitación contigua, sujetaba el armario rodeándolo con los brazos y lo empujaba sola de acá para allá, naturalmente sin moverlo un ápice de su sitio. Pero la madre no estaba acostumbrada a ver a Gregorio. Podría haberse puesto enferma por su culpa, y así Gregorio retrocedió asustado metiendo la cabeza de nuevo. Sin embargo, no pudo evitar que la sábana se moviese un poco por la parte de delante. Esto fue suficiente para llamar la atención de la madre. Esta se detuvo, permaneció allí un momento en silencio y luego volvió con Greta. A pesar de que Gregorio se repetía una y otra vez que no ocurría nada fuera de lo común, sino que solo cambiaban de sitio algunos muebles, sin embargo, como pronto habría de confesarse a sí mismo, este ir y venir de las mujeres, sus breves gritos, el arrastre de los muebles sobre el suelo, le producían la impresión de un gran barullo, que crecía procedente de todas las direcciones, y por mucho que encogía la cabeza y las patas sobre sí mismo, y apretaba el cuerpo contra el suelo, tuvo que confesarse irremisiblemente que no soportaría todo esto mucho tiempo. Ellas le vaciaban su habitación, le despojaban de todo aquello que él amaba. El armario en el que guardaba la sierra y otras herramientas ya lo habían sacado. Ahora ya aflojaban el escritorio que estaba empotrado en el suelo, en el cual había hecho sus deberes cuando era estudiante de comercio, alumno del instituto e incluso alumno de la escuela primaria. Ante esto no le quedaba ninguna duda sobre las buenas intenciones que tenían las dos mujeres de dejar vacía la habitación, porque de puro agotamiento trabajaban en silencio y solamente se oían las monótonas y sordas pisadas de sus pies. Y ya casi se habían olvidado de su existencia, y así salió de repente de debajo del sillón, aprovechando un momento mientras las mujeres estaban en la habitación contigua, apoyadas en el escritorio para tomar aliento. Gregorio cambió 4 veces la dirección de su marcha. No sabía a ciencia cierta qué era lo que debía salvar primero. Cuando vio la pared ya vacía, llamándole la atención el cuadro de la dama envuelta en pieles, trepó apresuradamente hacia arriba y se apretó contra el cuadro, cuyo cristal al sujetarlo le aliviaba el ardor de su vientre. Al menos este cuadro, que Gregorio tapaba ahora por completo, seguro que no se lo llevaría a nadie. Volvió la cabeza hacia la puerta del cuarto de estar para observar a las mujeres cuando volviesen. No se habían permitido una larga tregua y ya volvían. Greta había rodeado a su madre con el brazo, casi sosteniéndola. ¿Qué nos llevamos ahora? Dijo Greta, y miró a su alrededor. Entonces su mirada se cruzó con la de Gregorio, que estaba en la pared. Greta conservó su serenidad, seguramente solo a causa de la presencia de la madre. Inclinó su rostro hacia ésta para impedir que ella mirase a su alrededor y dijo aturdida y temblorosa: ¿Qué te parece si volvemos un momento al cuarto de estar? Gregorio veía claramente la intención de Greta,
Quería llevar a la madre a un lugar seguro y luego echarle abajo de la pared. Bueno, que lo intentase. Él permanecería sobre su cuadro y no renunciaría a él. Preferiría saltarle a Greta en la cara. Pero justamente las palabras de Greta inquietaron a la madre, quien se echó a un lado y vio la gigantesca mancha parduzca sobre el papel pintado de flores. Y antes de darse realmente cuenta de que aquello que veía era Gregorio, gritó con voz ronca y estridente, y con los brazos extendidos cayó sobre el sillón, como si renunciase a todo, y se quedó allí inmóvil. ¡Oye, Gregorio! Gritó la hermana levantando el puño y con una mirada penetrante. Desde la transformación, eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente, y corrió a la habitación contigua para buscar alguna esencia con la que pudiese despertar a su madre de su inconsciencia. Gregorio también quería ayudar. Había tiempo más que suficiente para salvar el cuadro, pero estaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse con fuerza. Luego corrió también a la habitación de al lado, como si pudiera dar a la hermana algún consejo, como en otros tiempos. Pero tuvo que quedarse detrás de ella sin hacer nada. Cuando Greta volvía entre diversos frascos, se asustó al darse la vuelta y un frasco se cayó al suelo, se rompió y un trozo de cristal hirió a Gregorio en la cara, derramándose un líquido corrosivo sobre él. Sin detenerse más tiempo, Greta cogió todos los frascos que podía llevar y corrió con ellos hacia donde estaba la madre. Cerró la puerta con el pie. Gregorio estaba ahora aislado de la madre, que quizá estaba a punto de morir por su culpa. No debía abrir la habitación. No quería echar a la hermana, que tenía que permanecer junto a la madre. Ahora no tenía otra cosa que hacer que esperar. Y afligido por los remordimientos y la preocupación, comenzó a arrastrarse. Se arrastró por todas partes, paredes, muebles y techos. Y finalmente, en su desesperación, cuando ya la habitación empezaba a dar vueltas a su alrededor, se desplomó en medio de la gran mesa. Pasó un momento. Gregorio yacía allí extenuado. A su alrededor todo estaba tranquilo. Quizá esto era una buena señal. Entonces sonó el timbre. La chica estaba naturalmente encerrada en su cocina y Greta tenía que ir a abrir. El padre había llegado. ¿Qué ha ocurrido? Fueron sus primeras palabras. El aspecto de Greta lo revelaba todo. Greta contestó con voz ahogada. Sin duda apretaba su rostro contra el pecho del padre. Ya me lo esperaba. Se los he dicho una y otra vez. Pero ustedes, las mujeres, nunca hacen caso. Gregorio se dio cuenta que el padre había interpretado mal la escueta información de Greta y sospechaba que él había cometido un acto violento. Por eso ahora tenía que intentar apaciguar al padre. Sin embargo, no tenía ni el tiempo ni la posibilidad para darle explicaciones. Así pues, Gregorio se precipitó hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella para que el padre, ya desde el momento en que entrase al vestíbulo, viese que Gregorio tenía la más sana intención de regresar inmediatamente a su habitación y que no era necesario hacerle retroceder, sino que solo hacía falta abrir la puerta e inmediatamente desaparecería. Pero el padre no estaba en situación de advertir tales sutilezas. Gritó al entrar, en un tono como si al mismo tiempo estuviese furioso y triunfante. Gregorio apartó la cabeza de la puerta y la levantó hacia el padre. Nunca se hubiese imaginado así al padre, tal y como estaba allí. Bien es verdad que en los últimos tiempos, puesta su atención en arrastrarse por todas partes, había perdido la ocasión de preocuparse como antes de los asuntos que ocurrían en el resto de la casa, y tenía realmente que haber estado preparado para encontrar las circunstancias cambiadas. Aún así, ¿era este realmente su padre? Aquel hombre que antaño, cuando Gregorio se preparaba para emprender un viaje de negocios, yacía fatigado en la cama. El mismo hombre que, la tarde en que volvía, le recibía en bata sentado en su sillón y que no estaba en condiciones de levantarse, sino que, como señal de alegría, solo levantaba los brazos hacia él. El mismo hombre que, durante los pocos frecuentes paseos dados en común, un par de domingos al año, o en las festividades más importantes, caminaba aún más lento que la madre, quien apoyada en el brazo de Gregorio ya de por sí andaban despacio. Envuelto en su viejo abrigo, siempre apoyando con cuidado el bastón, y que cuando quería decir algo, casi siempre se quedaba parado, obligando a sus acompañantes a congregarse a su alrededor.
pero ahora se le veía muy derecho y firme, vestido con un sobrio uniforme azul con botones, como los que llevan las ordenanzas de los bancos. Por encima del rígido y alto cuello de la chaqueta se esparcía su gran papada. Por debajo de las pobladas cejas se abría paso la mirada, despierta y atenta, con unos ojos negros. El cabello blanco, en otro tiempo desgreñado, estaba ahora ordenado en un peinado a raya brillante y exacto. Arrojó su gorra, la cual tenía bordado un monograma dorado, probablemente de algún banco, sobre el sillón, a través de la habitación, formando un arco, y se dirigió hacia Gregorio con el rostro fiero, las puntas de la larga chaqueta del uniforme echadas hacia atrás, y las manos en los bolsillos del pantalón. Probablemente ni él mismo sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, levantaba los pies a una altura desusada, y Gregorio se asombró del tamaño enorme de las suelas de sus botas. Pero Gregorio, esta actitud no le desconcertó, y no permanecía parado. Ya sabía desde el primer día de su nueva vida que para su padre la mayor severidad era poca con respecto a él. Y así corría delante de él, se paraba si el padre se paraba, y se apresuraba a seguir hacia adelante con solo que el padre se moviese. Así recorrieron varias veces la habitación sin que ocurriese nada decisivo, sin que ello hubiese tenido el aspecto de una persecución, debido a la lentitud con que lo hacían. Por eso Gregorio permaneció un momento sobre el suelo, porque temía que el padre considerase una especial maldad por su parte la huida a las paredes o el techo. Por otra parte, Gregorio tuvo que confesarse a sí mismo que no soportaría por mucho tiempo estas carreras, porque mientras el padre daba un paso, él tenía que realizar un sinnúmero de movimientos. Ya comenzaba a sentir ahogos. Bien es verdad que tampoco anteriormente había tenido unos pulmones dignos de confianza. Mientras se tambaleaba con la intención de reunir todas sus fuerzas para la carrera, apenas tenía los ojos abiertos. En su embotamiento no pensaba en otra posibilidad de salvación que la de correr, y ya casi había olvidado que las paredes estaban a su disposición. Bien es verdad que éstas estaban obstruidas por muebles esmeradamente tallados que amenazaban por doquier con sus esquinas y sus picos. En ese momento, lanzado con destreza, algo cayó junto a él y echó a rodar por delante de él. Era una manzana. Inmediatamente siguió otra. Gregorio se quedó inmóvil del susto. Seguir corriendo era inútil, porque el padre había decidido bombardearle con la fruta procedente del frutero que estaba sobre el aparador. Se había llenado los bolsillos y lanzaba manzana tras manzana, aunque sin lograr por el momento dar en el blanco. Estas pequeñas manzanas rojas rodaban por el suelo como electrificadas y chocaban unas con otras. Una manzana lanzada con mayor habilidad rozó la espalda de Gregorio, pero resbaló sin causarle daño. Sin embargo, otra que le siguió inmediatamente se le incrustó de manera certera. Gregorio quería continuar arrastrándose como si el increíble y sorprendente dolor pudiese aliviarse al cambiar de sitio, pero estaba como clavado y se estiraba, totalmente desconcertado. Todavía alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par, y por delante de la hermana, quien gritaba, salía corriendo la madre en enaguas, puesto que la hermana la había desnudado para hacerla volver de su desvanecimiento. Con su vista casi apagada, mientras difícilmente hacía el esfuerzo por entrar a su habitación, apenas vio también cómo la madre corría hacia el padre y en el camino perdía una tras otra sus enaguas desatadas, y como tropezando con ellas, caía sobre el padre y abrazándose estrechamente a él, cruzando las manos por detrás de su nuca, le suplicaba que perdonase la vida de Gregorio.